Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos al programa El Momento Cultural. El día de hoy veremos un tema muy interesante y polémico de la actualidad, pero que tiene sus orígenes en la antigüedad. Este tema fue desarrollado a pedido de un ex estudiante. Un saludo para Alfonso Mejía de Innova School Caraballo. Un saludo muy afectuoso, espero que te vaya muy bien y cumplas todos tus deseos. ¿Recordamos el personaje de túnica negra y una mascarilla en forma de un pájaro? Claro que sí. El tema entonces que vamos a tratar es las pandemias a través de la historia. Primero, antes de ello, debemos comprender un poco el significado de lo que es, por ejemplo, un brote, lo que es pandemias y también lo que es una epidemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el brote epidémico es cuando aparece cierta enfermedad o una enfermedad de forma muy repentina debido a una infección en algún lugar específico y en momentos determinados. La epidemia, en este caso, se va a ser cuando una enfermedad se va a ir propagando de forma activa debido a que este brote pandémico se ha descontrolado, aumentando así los casos en un área geográfica concreta y determinada. Sin embargo, la pandemia debe cumplir dos criterios. Primero, que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos en un país ya no sean pues importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Quiere decir que se va a dar ya en un mismo lugar, en este mismo pueblo o país. Ahora, las epidemias y las pandemias han aparecido desde la antigüedad, de tiempos inmemorables, pero tenemos algunos registros. Por ejemplo, tenemos en la Biblia, ¿no? Algunas menciones sobre la peste. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 9:5, donde Dios envía a Moisés a librar al pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Debido a ello, envió Dios 10 plagas muy mortíferas, entre ellas la pestilencia, las ranas, los mosquitos, piojos, escarabajos y otros. También encontramos, por ejemplo, evidencias en Jeremías, en Isaías, en libros de los reyes, en Mateo y otros más. Por lo que se consideraba en un principio a estas pandemias o en esa época antigua como un castigo divino debido a que las malas acciones de las personas, ¿no? También encontramos registro, por ejemplo, de las plagas en las obras literarias de Ovidio, de Platón, por ejemplo, de Plutarco, en obras históricas como de Tito Livio y Plinio. Hipócrates, por su parte, por ejemplo, fue el primero en considerar de que las plagas se iban a extender en lugares cálidos y húmedos. Aristóteles, en este caso, por su parte, lo va a atribuir a las influencias de los cuerpos celestes. La aparición de las plagas en la antigua Grecia se va a registrar en este caso a partir del año de 428 a.C., por ejemplo, en Atenas. Y esta fue narrada por Tucídides en su obra La Guerra del Peloponeso. Él decía que se originó en Etiopía, ¿no? Y que se propagó por las aglomeraciones que se daban. También hay registros, por ejemplo, de las pestes en Agrigento, en Siracusa, en el año del 396 a.C., y se registra también, por ejemplo, la famosa peste de Justiniano, o la peste justiniana, que fue descrita por
Procopio, ¿no? Su famosa historia de las guerras persas en el año 542 después de Cristo, la cual se originó en Egipto, expandiéndose hasta Palestina, hasta el Medio Oriente. La enfermedad narran que comenzaba con apariciones de hinchazones bubónicas. Primero se daba en las axilas, atrás de las orejas y también en los muslos. La tasa de muertes es un aproximado de 5.000 a 10.000 personas por día, reduciendo un 50% de la población del Imperio Bizantino, y llegó hasta el Imperio Romano. Por otra parte, hay otras pandemias más que van a aparecer en la historia. Y tenemos, por ejemplo, una muy conocida, que fue la peste negra o la muerte negra, ¿no? Fue una peste bubónica también y muy similar a la peste justiniana o a la peste de Justiniano, que se va a originar en China en el año de 1334. Arribó a Europa en el año de 1347 siguiendo el camino de la seda, ¿no? Y se tiene registros que en un lapso de 50 años se redujo 450 millones a 300 millones de personas. Sus síntomas fueron muy dramáticos y terroríficos. Por ejemplo, Boccaccio, uno de los artistas contemporáneos justamente a esta plaga, la describía de la siguiente forma. Él decía, ¿no?, que los hombres y mujeres por igual forma reclamaban, ¿no?, la emergencia de ciertos tumores en la ingle o también en las axilas, algunos del tamaño de una manzana o de unos huevos. Desde ahí, estos letales tumores pronto se fueron propagando y se extendían en diversas partes del cuerpo, hasta que causaba la muerte. También es algo muy anecdótico, ya que van a aparecer así los doctores de la plaga o los doctores de la peste negra. Eran una especie de médicos cirujanos que habían sido contratados en ciertos pueblos o en ciertas villas en tiempos de pandemia. Eran los responsables del tratamiento de estos enfermos. Entonces, estos doctores, ¿no?, de la plaga eran médicos de segundo grado, ¿no?, que no habían sido particularmente exitosos en sus prácticas como doctores, ¿no? O por allí también eran doctores jóvenes que trataban de establecerse o formar una carrera. Para finales del siglo XVI, los médicos eran considerados pues una clase alta, así que habían pasado de la clase media a una clase alta, ¿no? Digamos, por decirlo o compararlo con los barberos cirujanos, por ejemplo. En ciertas ciudades, como por ejemplo en Florencia, en Perugia, ¿no?, los doctores de la plaga fueron los únicos que eran autorizados, por ejemplo, para realizar autopsias, ¿no?, y poder así tener pruebas para poder estudiar el comportamiento de esta enfermedad que era nueva en esa época. Los más notables doctores, ¿no?, fueron, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Nostradamus, ¿no?, que lo conocemos mucho, quien propuso, por ejemplo, consejos como el de eliminar cuerpos infectados, ¿no?, tirarlos, desaparecerlos, quemarlos, tomar aire fresco, por ejemplo, ¿no?, tomar agua limpia, beber un jugo preparado con rosas mosqueta, lo que lo llamaban escaramujos, ¿no? Su peculiar vestimenta, por ejemplo, ¿no?, de estos doctores fue creada por Charles de Lorme en el año de 1630. Este traje, ¿en qué consistía? En una túnica de tela gruesa, ¿no?, encerada, con una máscara con agujeros, lentes de vidrio y una nariz en forma de pico, como lo podemos ver aquí, que era rellenada con sustancias aromáticas y también paja. También tenían un bastón, con él examinaban al paciente y además de ser utilizados como herramientas para el arrepentimiento de los pecados,
Muchos pedían ser golpeados como penitencia, ya que eran considerados un castigo divino, un castigo de Dios. Otra pandemia que fue muy conocida fue la gripe española, que fue causada por el virus H1N1, extraído del virus de la influenza. El origen de la gripe se dio en Estados Unidos, pero luego se propagó a China, a España, a Francia y a Austria, que en un principio se le llamaba la gripe española, pero esta se movilizó con rapidez debido a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Debido a los movimientos militares y masivos que se dieron en los campos de concentración y sobre todo a la sobrepoblación. La tasa de mortalidad está en un rango de 10% a 20%, sobre un cuarto de la población mundial que lo contrajo. Y se calcula que la deserción en esa época fue entre 50 millones a 10 millones de personas. Algunos autores apuntan que, digamos, la Primera Guerra Mundial va a desaparecer o va a llegar a su fin debido a la aparición de esta gripe, ya que los ejércitos germanos y el imperio austrohúngaro se vieron muy afectados, con muchas bajas. Otra pandemia que también es muy interesante y que está registrada en la historia, ¿no? Y que aún vive en nuestros tiempos, por ejemplo, es la del VIH y la enfermedad del SIDA, la cual ha sido una lenta y progresiva pandemia de forma global, que se ha extendido, ¿no?, desde décadas y que aún persiste en nuestro tiempo y que se ha extendido por diferentes continentes. El VIH es un virus que causa el SIDA. ¿Qué es lo que va a afectar? Va a afectar el sistema inmunitario, haciendo que, digamos, te enfermes con más facilidad, ¿no? VIH va a significar el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus va a destruir un tipo, ¿no?, de células. Así que va a destruir las células de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema inmunitario. Es decir, nuestras propias defensas, a lo que llamamos nuestros soldaditos, ¿no?, los cuales nos van a proteger. Entonces, este virus del VIH es el causante del SIDA. El VIH, como verán, es un virus que causa la enfermedad llamada SIDA y significa síndrome inmunodeficiencia adquirida. Las personas comúnmente confunden ambos términos, pensando que son lo mismo entre SIDA y VIH, ya que, bueno, hay personas que tienen VIH, que es el virus, pero no siempre tienen el SIDA. Son portadores de este virus. Eso sí, lo que sucede es que el VIH, que es un virus, destruye un tipo de células que son llamadas las CD4 o células T. Y es allí cuando se da, ¿no?, paso a la aparición de la enfermedad del SIDA. Entonces, el VIH, SIDA, comenzó más o menos en la década de los 80 y va a aparecer justamente en los Estados Unidos. Se va a ir propagando entre la población mayoritariamente homosexual, ¿no? Y ha provocado, digamos, durante todo este tiempo hasta la actualidad, un alrededor de 40 millones de muertos. El VIH-Sida en Estados Unidos ha afectado a la población homosexual, pero no solamente a ellos, sino también a mujeres transgénero y también a afrodescendientes, ¿no? Además que han existido casos reportados de infección equivocada en menores de edad, ¿no? Y otros casos más en los cuales se han visto afectados por el VIH. Aunque en la actualidad este tratamiento está aún experimental, se están teniendo
buenos resultados y esperemos que esto llegue a su fin. También tenemos otra pandemia muy conocida ya de nuestra actualidad, que es la pandemia H1N1 del 2019, ¿no? Es, digamos, una repetición de la gripe española de 1918. Esta gripe porcina empezó en México, ¿no? Más o menos en el 2009 y finalizó en el 2010. Se habrá afectado a un aproximado del 10% de la población, lo cual generó una alarma mundial, una alerta a la Organización Mundial de la Salud. Otra pandemia de nuestra actualidad y que también aún vive con nosotros es la del ébola, por ejemplo, ¿no? Este virus endémico de África Central y del Oeste, en donde podemos encontrar unas criaturas, ¿no? Que para algunos puede ser muy aterradora, ¿no? Que son los murciélagos. Estos murciélagos frugívoros, ya que se dedican, en este caso, a alimentarse de frutos, es allí en donde va a brotar en una remota villa de Nueva Guinea, en el 2003. Luego va a llegar a una zona de Sierra Leona y luego se va a ir a Liberia. Va a causar unos 2.800 casos y unos 11.000 muertos. En el 2014 va a llegar a Texas, lo cual generó una alerta total a Estados Unidos. Así es que llegó a realizar, en este caso, significativos esfuerzos Estados Unidos para buscar la cura, ¿no? de esta enfermedad. Además, también tenemos otra pandemia muy, digamos, actual ya, que es el Zika, ¿no? Se tiene registro desde el 2007, ¿no? Actualmente se encuentra latente, por ejemplo, en una especie de monos, Rhesus de Uganda, por ejemplo, que fue identificado en el Brasil en el 2015. Y presenta como una especie de puntos rosaditos en el cuerpo, enrojecimiento, por ejemplo, ocular, fiebre, dolor en las articulaciones y también te da cefalia, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Como en el caso del dengue, ¿no? El Zika también se transmite por mosquitos, ¿no? Una especie de mosquitos, el Aedes aegypti. Pero también puede contagiarse por vía sexual, por transmisión sexual. Incluso puede causar distintos tipos de enfermedades, como el síndrome de Guillain-Barré en los adultos mayores, y más trágicamente le puede causar microcefalia a los recién nacidos, ¿no? Sobre todo, bueno, de las madres infectadas, ¿no? Bueno, queridos jóvenes, espero les haya gustado este pequeño recuento de la pandemia en la historia y, sobre todo, hay que cuidarnos, seguir acatando las normas que nos han dictado y un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima edición de Un Momento Cultural. Dejaré en el buzón de comentarios la bibliografía para que puedan ver ustedes y ampliar un poco más sus conocimientos. No se olviden de darle like y compartir el video. A más likes que demos, ¿no? Seremos más los apasionados por la cultura y el conocimiento. Nos vemos, cuídense.